16 de febrero de 1971, 3:40 de la madrugada. Fernando Soler recibe una llamada desde Buenos Aires. Su hermana Mercedes ha muerto. Pero algo no encaja. Según los primeros reportes, el cuerpo presenta fracturas, contusiones y una herida profunda en el cuello. Las circunstancias apuntaban a algo más que un infarto. Y sus propios hermanos, las leyendas del cine mexicano, decidieron ocultarlo. Hoy te revelo por qué la familia Soler eligió el silencio, y cómo esa decisión destruyó su propia dinastía. Ciudad de México, esa madrugada de febrero. El teléfono antiguo en la casona de Fernando Soler rompe el silencio. La criada duda en contestar a esa hora, pero Fernando ya está despierto. Algo le dice que esta llamada cambiará todo. Del otro lado de la línea, una voz desde Argentina le da la noticia: Don Fernando, Doña Mercedes ha fallecido. Hubo complicaciones. El cuerpo está. Un silencio pesado. Luego, apenas audible, las circunstancias sugieren que no fue una muerte natural. Fernando cuelga lentamente. No llora, no habla, solo mira el retrato familiar colgado en la sala. El apellido Soler, ese apellido que representaba la época dorada del cine mexicano, lo observa desde el marco dorado. Pero había algo más oscuro detrás de esa llamada. A las 5 de la mañana, los hermanos Soler están reunidos en casa de Andrés. Sobre la mesa hay café frío, cigarrillos consumidos hasta el filtro, y una carpeta llegada por telegrama. Dentro, los primeros reportes médicos de Buenos Aires. Fernando lee en voz alta, con la voz quebrada. El cuerpo presenta fracturas en costillas, contusiones severas en brazos y rostro, y una incisión profunda en el cuello. Los hallazgos son compatibles con... Andrés golpea la mesa con fuerza. Basta, no vuelvas a leer eso. Domingo, el más emotivo de los hermanos, tiene la mirada perdida. Si las verdaderas circunstancias de su muerte salen a la luz, nos destruye. A todos. Julián, siempre el más calculador, agrega lo que todos están pensando: los periódicos nos van a devorar. Imagínate los titulares: sospechas de violencia en muerte de Mercedes Soler. Se acabó todo. Las películas, los contratos, el respeto de la iglesia. Todo. Un silencio sepulcral inunda el salón. Los cuatro hermanos entienden lo que está sobre la mesa. No es solo la muerte de Mercedes. Es el futuro de toda una dinastía. Andrés se pone de pie, con ese gesto duro que lo caracterizaba en pantalla. Hay dos opciones: proteger la memoria de Mercedes, o proteger el apellido Soler. La frase queda flotando en el aire. Todos saben qué significa realmente. Y todos saben qué camino van a elegir. Fernando toma el teléfono y marca a Raúl Martínez Hostos, presidente de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Son amigos desde hace 30 años. La conversación es breve y directa. Raúl, Mercedes murió en Buenos Aires. Hay circunstancias complicadas. Necesito que protejas a la familia. Esto no puede salir con especulaciones. Del otro lado, sin titubear: entendido, Fernando. Activamos protocolo. La muerte será insuficiencia cardíaca. Natural. Te llamo en 1 hora. Ese protocolo no estaba escrito en ningún manual. Era un acuerdo tácito entre las figuras más poderosas del entretenimiento mexicano. Cuando alguien de ese nivel tenía un problema, todos cerraban filas. Porque si caía uno, la industria entera tambaleaba. Mientras Fernando hacía esa llamada, Julián contactaba a Luis Espota, periodista influyente y dueño de la revista Siempre. Andrés llamaba a un editor de El Universal, con quien había compartido mesa en cenas políticas del PRI. El mensaje era el mismo para todos: es un asunto familiar delicado. No debe convertirse en nota roja. Si México se entera de las circunstancias sospechosas en la muerte de Mercedes, toda la imagen del cine nacional se derrumba. Y funcionó. Los periodistas no buscaron la verdad. Obedecieron. Porque los Soler no eran solo actores. Eran instituciones culturales. El cine mexicano dependía de su prestigio para seguir recibiendo financiamiento del gobierno. El resultado fue inmediato. Todos los periódicos publicaron la misma línea:
casi palabra por palabra: fallece Mercedes Soler, destacada actriz mexicana, en Buenos Aires. Causas naturales. Sin detalles. Sin preguntas. Sin escándalo. Pero la red de poder iba mucho más profundo. Fernando también tenía contactos en el gobierno. Llamó a Marcial Llorente, subsecretario de Gobernación, el hombre encargado de la censura en espectáculos y medios. Marcial, necesito que este caso se maneje con discreción absoluta. No puede llegar a relaciones exteriores como un escándalo internacional. Gobernación emitió una solicitud informal a la Embajada Mexicana en Argentina. Las instrucciones eran claras: acelerar el acta de defunción, evitar autopsias profundas y repatriar el cuerpo con causas reservadas. Esto normalmente solo se hacía en casos diplomáticos de alto nivel. Pero aquí se aplicó para proteger a una familia de artistas. Eso te dice la magnitud del poder que tenían los Soler. Y luego estaba el tema más delicado: Alejandro Ciangherotti, el esposo. El hombre sobre quien recaían las sospechas. No fue detenido. No fue interrogado formalmente. ¿Por qué? Porque la ANDA intervino declarándolo en shock nervioso, incapaz de dar testimonio. Un médico argentino, amigo del cónsul mexicano, firmó un certificado psicológico que lo protegió de cualquier investigación inmediata. La policía argentina recibió un mensaje directo: la familia no presentaría cargos. El caso se clasificó como evento doméstico sin elementos criminales suficientes. Los Soler habían usado el mismo poder que los protegía a ellos, para proteger al hombre que, según los indicios, pudo haber estado involucrado en la muerte de su hermana. Pero faltaba un sello final. El más importante. Domingo visitó al arzobispo de México. Le entregó una carta manuscrita explicando que Mercedes había muerto víctima de una enfermedad repentina del corazón. Pidió una misa privada en la Catedral Metropolitana. El arzobispo aceptó. La muerte se presentó como un acto de Dios, no del hombre. La misa se transmitió discretamente por Radio UNAM como un homenaje cultural a una gran actriz. Con eso, el caso quedó blindado moralmente. Si la Iglesia decía que Mercedes murió en paz, nadie se atrevería a cuestionarlo. Fernando firmó el acta oficial. Las palabras exactas: insuficiencia cardíaca aguda. Fallecimiento instantáneo. No se requiere autopsia por petición expresa de la familia. En ese momento, los hermanos Soler no solo protegieron su apellido, crearon un secreto que los perseguiría para siempre. Sin embargo, alguien estaba observando todo, y jamás lo perdonaría. 18 de febrero de 1971. El cuerpo de Mercedes llega a Ciudad de México en un ataúd sellado. Nadie puede abrirlo. La explicación oficial: preservar la dignidad de la difunta. Los hermanos Soler reciben condolencias de diplomáticos, actores, sacerdotes. Hay protocolo, hay formalidad. Pero no hay dolor visible. Solo control absoluto. Fernando Luján, el hijo de Mercedes, tiene apenas 31 años. Se acerca al ataúd y hace una pregunta directa: ¿dónde están los documentos médicos completos? Quiero saber exactamente qué le pasó a mi madre. Su tío Andrés le responde con tono paternal, casi condescendiente: hijo, fue el corazón. Dios decidió llevársela. No ensucie su memoria con dudas. Fernando aprieta los puños. En ese momento comprende que le están mintiendo. Y no es una mentira pequeña. Es una mentira que implica a toda la familia. Esa misma tarde, un actor amigo, alguien que estuvo en Buenos Aires durante el traslado del cuerpo, se acerca a Fernando en un rincón del velorio. Le habla en voz baja, casi susurrando: tu madre no murió como te están diciendo. Yo vi el cuerpo antes de que lo sellaran. Vi marcas preocupantes. Tu padre estaba, no sé cómo decirlo, en un estado muy alterado esa noche. Fernando siente que el piso se abre bajo sus pies. Mira hacia donde están sus tíos, rodeados de gente importante, sonriendo con dignidad, representando su papel perfecto. Y entiende por qué el ataúd está cerrado. Por qué no hubo autopsia. Porque todos repiten la misma versión. La verdad que ocultaron estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada. Después del entierro,
Fernando confronta directamente a su tío Fernando Soler. Es una conversación privada, sin testigos. Pero las palabras quedaron grabadas en la memoria del joven actor para siempre. Ustedes no protegieron a mi madre. Proteger el apellido era más importante que hacer justicia por su vida. Fernando Soler, el patriarca, intenta justificarse. Nosotros protegemos a la familia, hijo. Si esto se hace público. Fernando Luján lo interrumpe, con una frialdad que sorprende incluso a su tío. No, ustedes protegieron el nombre. Y dejaron que mi madre muriera 2 veces. Primero en Argentina, bajo circunstancias que nunca quisieron investigar, y luego aquí, en el silencio. El viejo actor no tiene respuesta. Por primera vez en su vida, Fernando Soler se queda sin palabras. Esa noche, solo en su casa, Fernando Luján toma una decisión que marcará el resto de su vida. Su nombre completo es Fernando Ciangherotti Díaz. Lleva el apellido de su padre, el hombre sobre quien recaían las sospechas de la muerte de su madre. Pero también tiene derecho al apellido Soler, el apellido más poderoso del cine mexicano, el apellido que sus tíos eligieron proteger por encima de la verdad. No quiere ninguno de los dos. Pero el precio de ese silencio sería mucho más alto de lo que imaginaban. Días después, en una entrevista para Televisa, Fernando hace una declaración que muchos no entendieron en ese momento. Yo respeto la historia del cine mexicano. Respeto a mis tíos como artistas. Pero no quiero cargar con apellidos que no representan mis valores. Prefiero construir mi propio camino. Desde ese día, se hace llamar Fernando Luján, tomando el segundo apellido materno de su madre. Era un acto simbólico. No estaba renunciando solo a un nombre. Estaba renunciando a toda una dinastía. Los años 70 trajeron cambios profundos para México y para el cine. Las grandes salas comenzaron a cerrar. La televisión conquistó los hogares. Y el apellido Soler dejó de ser sinónimo de poder para convertirse en nostalgia. Los hermanos lo sabían. Durante décadas llenaron teatros, representaron a México ante el mundo, y ahora la historia les pedía retirarse. Pero el peso del secreto de Mercedes los perseguía de formas que nunca imaginaron. Fernando Soler, en una de sus últimas entrevistas en 1975, dijo algo revelador: cada apellido tiene su tiempo. Nosotros ya dimos el nuestro. Ahora les toca a nuestros hijos escribir su historia. Sonaba a humildad, pero en el fondo era resignación. El patriarca sabía que algo se había roto dentro de la familia. Y ese algo nunca se iba a reparar. Mientras el cine declinaba, surgió la televisión como el nuevo templo del entretenimiento mexicano. Y fue Fernando Luján, el hijo que renunció al apellido, quien lideró esa nueva era. Protagonizó telenovelas icónicas. Llevó la actuación mexicana a millones de hogares. Se convirtió, sin proponérselo, en el verdadero heredero artístico de los Soler. Pero lo hizo bajo sus propias reglas, con su propio nombre. La ironía era brutal. El apellido Soler se desvanecía mientras que el hijo rechazado se convertía en la figura más importante de su generación. Y entonces, el hijo de Mercedes tomó la decisión más radical. Durante las siguientes décadas, Fernando Luján nunca volvió a trabajar en proyectos que involucraran a la familia Soler. Rechazó invitaciones a homenajes. Se alejó de cualquier cosa que representara esa familia tradicional que sus tíos encarnaban. En una entrevista de los años 90, declaró algo que muchos consideraron controversial: yo crecí entendiendo que el apellido era más importante que la verdad, que la imagen pública valía más que la justicia privada. Eso no es familia. Eso es solo poder. Esas palabras nunca fueron replicadas por la prensa oficial mexicana, pero circularon en revistas independientes y entrevistas extranjeras. Los que sabían leer entre líneas entendieron perfectamente a qué se refería. Entre finales de los 70 y mediados de los 80, los hermanos Soler fueron partiendo uno a uno. No murieron en escándalos, sino rodeados de homenajes nacionales y reconocimientos oficiales. En cada funeral, Fernando Luján asistió discretamente. No tomó la palabra. No buscó cámaras. Solo observó desde atrás. Algunos interpretaron su silencio como respeto. Otros,
como los que conocían la historia completa, lo entendieron como lo que realmente era: el silencio de un hijo que nunca perdonó, pero que tampoco buscó venganza pública. Porque Fernando entendió algo fundamental: la mejor venganza no era destruir el apellido Soler con un escándalo. La mejor venganza era superarlo. Construir su propio legado tan grande que el apellido de sus tíos se volviera irrelevante. Y lo logró. Mientras los Soler se convertían en figuras de museo, en leyendas del cine de oro que se estudiaban en libros de historia, Fernando Luján se convirtió en el actor vivo más respetado de México. Sus hijos, a su vez, continuaron el legado artístico sin cargar el peso del apellido Soler. La dinastía no se destruyó, se transformó, cambió de nombre, pero mantuvo la sangre. El precio final del silencio. ¿Valió la pena? ¿Tenían razón los hermanos Soler al ocultar la verdad? Protegieron su apellido. Sí. Evitaron el escándalo en los periódicos. Mantuvieron su imagen pública intacta durante sus vidas. Pero perdieron algo mucho más valioso: perdieron a su sobrino. Perdieron la unidad familiar. Y perdieron la posibilidad de que las siguientes generaciones llevaran su apellido con orgullo. El secreto de Mercedes Soler se llevó consigo más que una verdad incómoda. Se llevó el alma de toda una dinastía. Hoy, cuando se habla del cine de oro mexicano, los Soler aparecen en los libros. Se reconoce su talento, su profesionalismo, su aporte cultural. Pero nadie habla de ellos con el cariño con que se habla de Fernando Luján. Porque Fernando, el hijo rechazado, el que renunció al apellido, el que se negó a guardar silencio aunque no gritara la verdad, representa algo que sus tíos nunca lograron: autenticidad. En una de sus últimas entrevistas antes de fallecer en 2019, le preguntaron a Fernando Luján si alguna vez se arrepintió de no llevar el apellido Soler. Su respuesta fue simple, pero demoledora: nunca. Porque yo elegí construir mi nombre sobre la verdad, no sobre el silencio. La historia de Mercedes Soler es la historia de una familia que eligió el poder sobre la justicia, que prefirió el apellido sobre la verdad, y que pagó el precio más alto: la desintegración de su propio legado. Su muerte en Buenos Aires ese 16 de febrero de 1971 no solo le quitó la vida a una gran actriz, le quitó el alma a toda una dinastía. Y aunque el mundo nunca conoció oficialmente la verdad completa, el silencio de los Soler habló más fuerte que cualquier titular. Porque hay secretos que, aunque se oculten, nunca desaparecen. Solo se transforman en heridas que pasan de generación en generación. Y así, el apellido Soler, que una vez significó grandeza, terminó significando algo muy diferente para quienes conocieron la historia real: el precio de elegir la imagen por encima de todo lo demás.